de Jerusalén. 40 años más adelante, en el futuro, sucede la destrucción de Jerusalén a causa del emperador Tito con el ejército romano, que cogieron y destruyeron a Jerusalén y saquearon todo. Pero dice, él les da otra advertencia más, diciendo, para que tengan una idea, dice, como la higuera, eso es un árbol bastante grande. No, creo que no puse imagen del árbol. Que dice que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. O sea, la higuera sirve como una señal, una advertencia diciendo de que prepárate porque ya, si ya yo estoy así, si ya ves que las hojas están bien brotadas, bien grandes, bien verdes, el verano se acerca. Es como una advertencia, como que un pequeño warning de que mira, ya el verano pues se está acercando. El Señor le está poniendo esta parábola como un ejemplo para que ellos sepan de lo que te estoy diciendo es una señal. Te estoy flashando luces para que sepas lo que va a venir. Para que sepas de qué es lo que va a venir, para que entonces se preparen. Pero, ¿el Señor podía obligar a las personas a prepararse? No. Él le advirtió acerca de lo que sucedía. Lo mismo. Otra vez un ejemplo. El huracán. Anuncian. Viene un huracán. Viene un huracán. Hay 50% de probabilidad de que se convierta en un huracán y nos azote. O hay otro 50% de que se desvanezca. O coja por el norte o por el sur y no nos toque. Los reporteros pueden obligar a las personas a que se preparen, que busquen suministros, busquen agua, preparen la gasolina, las plantas, por si acaso, por si es que realmente entonces el huracán viene y pasa por Puerto Rico. No, ¿verdad? El Señor nos obliga a nosotros a prepararnos. Él nos advierte. Él nos da a nosotros la oportunidad de escoger qué vamos a hacer. Él sí espera que sus hijos escuchen su voz y obedezcan a su palabra, pero Él no nos obliga. Él nos da esa oportunidad de nosotros decidir qué vamos a hacer, pero Él nos advierte acerca de las cosas que suceden si nosotros le fallamos, las consecuencias de nosotros fallarle al Señor. El ejemplo, otra vez del huracán, ¿qué pasa si entonces nosotros no nos preparamos? Y dicen, pues ese huracán eso es una depresión tropical, eso no va a pasar nada. Y cuando ya toca Culebra, dicen, se convirtió en categoría 5. ¿Qué vas a hacer ahí? A echarte a llorar. Porque está apenas a horas de entrar a Puerto Rico. A ese tiempo no vas a poder ir a ningún supermercado porque no vas a encontrar nada. Ni botellas de agua, ni latas de corned beef o lo que sea para poder entonces suministrar a tu familia. Sino que estás allá a la merced de lo que el Señor entonces te pueda proveer. Nosotros como hijos de Dios tenemos que siempre estar pendientes a lo que el Señor nos dice en su palabra y ser diligentes y prepararnos. Pero para nosotros poder prepararnos, tenemos que ser diligentes y para poder ser diligentes tenemos que desear estar en comunión con el Señor, tenemos que desear obedecer y leer su palabra para entonces así el Señor nos dé sabiduría para poder entonces hacer las cosas correctas como Él espera. Natalia. Uh-huh. Correcto. Pueden venir situaciones difíciles, pero ya nosotros nos preparamos. Es como el dicho dice, que dicen que en guerra avisada no muere gente, pero sabemos que en guerra avisada muere poca gente. Como quiera mueren. Pero aquí, como vemos, el Señor está advirtiendo acerca de la destrucción que iba a llegar. El Señor le está dando una alerta a ellos. Él no les dice cuándo, pero Él les dice
que estén pendientes, que velen, que velen. Y como les había enseñado anteriormente, el Señor les hace referencia a todas estas señales y está en ellos el querer obedecer y el querer procurar saber qué significan. Porque hermanos, qué peor cosa es que alguien te diga algo, tú no lo entiendas y te quedes con la duda. Y te quedes con la duda. Muchas personas piensan de que, es que si yo pregunto quedo como una persona que no sabe nada, como un bobo. Pero la persona que es boba es la que se queda con la duda. El que hace la pregunta y el que dice, mira, no entendí nada, ¿lo puedes repetir? Esa es una persona sabia, inteligente, porque reconoce que no entendió y tuvo la valentía para decir, mira, no entendí, ¿me lo puedes explicar otra vez? De la misma forma pasa cuando el Señor nos habla a nosotros. Si nosotros tenemos dudas, las cuales van a ver, tenemos que ir delante del Señor y decirle, Señor, no entiendo, necesito que me ayude. Y el Señor te va a ayudar. No quedarse. El Señor no quiere que ninguno de nosotros nos quedemos con dudas acerca del conocimiento de Él. Porque Él quiere que cada uno de nosotros cada día crezca cada vez más y más y más en su palabra, en su conocimiento, para que podamos ser de bendición a todas las personas que nos rodean. Pero si nos quedamos con dudas, ¿qué va a suceder? Nos quedamos estancados. Nuestro crecimiento no se da. Tenemos que ser sabios, hermano, y tenemos que ser prudentes para cuando llegue ese momento al cual no entendemos, Señor, ayúdame, porque no entiendo. Y el Señor te va a dirigir a qué debes hacer. Si a preguntarle a tu pastor, preguntarle a otra persona, o simplemente ir en oración al Señor y el Señor te lo va a aclarar. Sea cual sea la contestación que el Señor tenga. Pero el Señor quiere que cada uno de nosotros entendamos su palabra y cada vez lo busquemos más a Él. Amén, hermanito. Vamos entonces a pasar al segundo punto. ¿Alguna pregunta acerca de la porción que acabamos de leer? ¿Estamos bien? Ok. Pues vamos entonces al segundo punto en Mateo 24, 34 y 35. Karina. Dice así: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Aquí, hermano, como le estaba diciendo, él todavía se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén fue acerca de 40 años después que el Señor habla estas palabras. O sea que esa generación que él está diciendo, de cierto que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Él le está dejando claro de que esa generación iba a vivir ese ataque. Iban a ser testigos oculares de eso que iba a por venir. Y aquí tenemos un par de referencias que hablan acerca de esto, que hablan acerca de la destrucción del pueblo. Y hemos visto en los estudios anteriores que el Señor dice de que hay en ese momento de las que estén encintas o de las que estén criando, porque va a ser un momento terrible para poder criar a un hijo. Y dice que los que estén en el campo, que no bajen a la ciudad, sino que se queden en las montañas. Y los que están en la ciudad, que huyan. Y dice también que hay de que no sea que ocurra en tiempo de invierno, porque entonces la huida y el día a día va a ser mucho más difícil para poder sobrellevar, para poder soportar. Pero el Señor, como quiera, advierte acerca de esa situación. De la misma forma que Él advierte acerca de los eventos del fin. Y de la misma forma que Él advierte acerca del precio del pecado. De la misma forma que Él advierte acerca de la desobediencia hacia Él.
El Señor nos habla a través de su palabra de un sinnúmero de cosas que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos hacer. Y nos muestra las consecuencias de no obedecer su palabra. Un ejemplo, cuando el padre está instruyendo al niño a que, mira, cuando tú, por ejemplo, cuando tú vayas al baño, después que uses el baño, te pones la ropa, te lavas las manos, apagas la luz del baño y flochas el inodoro. No en ese orden, pero en ese orden no es muy recomendado, porque después que te laves las manos no floches el inodoro. Pero en el concepto de que esas cositas es la que debe hacer. ¿Qué pasa entonces cuando el niño usa el baño, se pone a jugar con el fregadero, con el lavamanos, perdón, con el lavamanos, hace un embache de jabón, crema y cuanta cosa? ¿Qué pasa entonces cuando el padre ve eso? Va y lo castiga, lo corrige. Estoy hablando porque eso es una experiencia que estamos viviendo Lorimar y yo todos los días. Sí, todos los días, especialmente con unos jubios que está por ahí, con un juguito. Pero anyway, cuando entonces uno va y chequea qué pasó aquí, pues uno tiene que corregir al muchacho. Porque una de las cosas que uno le dice es que haz esto, porque si no lo haces, te puedes caer, te puedes dar un golpe. Y si me desobedeces, pues va a haber unas consecuencias, va a haber un castigo. La misma forma, como ese ejemplo tan sencillo de un padre mostrándole disciplina a su hijo para que haga las cosas correctas, es lo que hace el Señor con nosotros, a través de su palabra. Él nos muestra qué cosas Él espera de nosotros como hijos de Él, para que nosotros obedezcamos y cumplamos con sus ordenanzas, con sus estatutos. Y cuando entonces nosotros nos descarrilamos, ¿qué es lo que sucede? Nos reprende. El Señor nos corrige. Y de acuerdo a lo que Él entienda, Él nos va a corregir. Puede ser un jalón de pelo suavecito, puede ser hacernos pasar una vergüenza, o puede ser un castigo fuerte. Él es quien va a determinar cuál va a ser la consecuencia de nuestras acciones. De la misma forma que nosotros hacemos con nuestros hijos, sobrinos o nietos, cuando hacen las cosas en desobediencia a uno. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque el Señor le está advirtiendo a ellos, a su pueblo, acerca de las cosas que han de venir, pero lo está haciendo. ¿Por qué? Por amor hacia ellos. Pero ustedes, todas estas cosas que le estaban sucediendo a su pueblo, ¿ustedes creen que el Señor se la estaba permitiendo así porque sí? ¿O eran consecuencias de sus acciones? Consecuencias de sus acciones. Hemos visto desde que su pueblo se forma, ellos han estado ambivalentes con el Señor. Es como decir, cuando ustedes cogen una peseta, no sé si lo han hecho, cogen una pesetita y le dan así, vuelta, y empieza a dar vueltitas como un trompo. Y a veces cae de un lado, a veces cae del otro. Pues así estaba el pueblo de Dios, con Dios. Había momentos que querían obedecer al Señor. Y había momentos que decían, no lo voy a hacer. Y esa ambivalencia, ¿qué causaba? Pecado. Porque entonces se tornaban a espaldas del Señor. Y sabemos que el Señor, con el pecado, no tranza. Con la desobediencia hacia Él, no tranza. Y las consecuencias del pecado, pues son situaciones adversas en nuestra vida que no son agradables. Pero el Señor, con todo y eso, Él los ama. Y Él les advierte y les muestra misericordia. Porque Él podía decir, pues no le digo nada, que se atengan a las consecuencias cuando llegue eso. Pero Él le advierte a sus hijos para que ellos recapaciten como quiera. El castigo le va a llegar, pero para que ellos como quiera recapaciten y entiendan que tienen que hacer las cosas correctas. De la misma forma, cuando un padre castiga a su hijo, no lo hace por gusto. Bueno, hay personas que quizás, pero eso caso aparte.
Nosotros como padres corregimos a nuestros hijos no por gusto, sino por amor, para que ellos hagan las cosas correctas. Y lo hacemos a tiempo. Bueno, deberíamos hacerlo a tiempo para que cuando el niño o la niña vaya creciendo, vaya formando un carácter correcto. Para que cuando ya sea adulto, ¿qué haga? Haga lo mismo con su hijo o su hija. Que muestre amor hacia él y cuando haga las cosas mal, pues haya que corregirlo. No me refiero a que todo el tiempo va uno a estar pegándole la mano. Uno tiene que estar corrigiendo al niño. Hay formas de corregirlo, o sea, hay formas de disciplinar a los hijos. Pero uno lo hace con amor para que ellos crezcan y sean unas personas rectas, prudentes. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Amén, hermanito. Pues, hermanito, vamos entonces a pasar a la última porción. Si ustedes se han dado cuenta, eran dos porciones bien cortitas. Pero ahora vamos a pasar otra vez a los tiempos del fin. Vemos que en este capítulo, el libro de Mateo habla ciertas porciones del tiempo del fin, ciertas porciones de la destrucción de Jerusalén. Y tiene que estar aquí uno pendiente, porque si uno las lee bien rápido, uno puede confundir una cosa con la otra. O simplemente tomar todo como si fuera el tiempo del fin, a lo cual no está correcto. Y ahí caeríamos en la primera pregunta. Estaríamos entonces presumiendo las señales del fin, porque estaríamos mezclando una cosa con la otra. Héctor, ¿iba a decir algo? Para leer, ok. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí, hermanito? ¿No? Pues vamos entonces a leer la porción, si el hermanito Héctor lo puede hacer. Okay. Mateo 24, 36 al 41. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Amén. Hermanito, esto no está hablando de que dice, pero el día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe, dice, ni aun los ángeles del cielo, sino solo, ¿quién? Mi Padre. Ahí ya tenemos algo, tenemos una revelación de que solamente Dios Padre conoce el día y la hora que Él va a venir. Ahora entonces, como sabemos esto, si escuchamos a alguien diciendo, el Señor va a venir el 25 de enero del 2031, sabemos que eso es falacia, porque la misma palabra dice que nadie lo sabe, solamente Dios sabe cuándo es que va a venir, ni tan siquiera los ángeles. Pues entonces, si nadie lo sabe, ¿cómo entonces esa persona aparenta saber el día y la fecha? Tenemos que nosotros conocer las señales, saber acerca de la palabra, para no caer en especulación y no caer entonces en esa falsedad. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí dos cosas. En los días de Noé, estudiamos en Noé hace como 2 semanas atrás, en los martes. ¿Qué es lo que sucedía
¿Qué era lo que estaba sucediendo en el tiempo de Noé? Antes que el Señor le hablara y él empezara a construir el arca. El pecado estaba rampante en la tierra. Nadie quería saber del Señor. Nadie. Ahora, hoy en día, está peor. Está peor. ¿Por qué? Porque hay personas que se hacen decir, sí, yo conozco del Señor, y cuando vienes a ver lo que están haciendo, contradicen lo que está en la palabra de Dios. Ya está mucho peor, porque allá se sabía quién, o sea, black and white, se sabía quién era qué y quién no era. Acá, otra de las cosas que dice, como en los días de Noé, que va a suceder es que el Señor estuvo advirtiendo, el Señor le dijo a Noé que hiciera el arca y que predicara. Que hiciera el arca, y lo más seguro, las personas que estaban viendo le preguntaban y él le decía por qué él estaba haciendo el arca. Una cosa bien importante que para el tiempo de Noé no sucedía era que no llovía. Ellos no sabían lo que era el llover. Él nunca habían experimentado eso. La palabra nos dice que por las mañanas salió un rocío que mojaba las hojas y la tierra y todo estaba humedecido. Que entonces Noé decía, sí, es que va a venir una catástrofe y el Señor me está pidiendo que haga un arca. Las personas lo más seguro se estaban mofando de él, de qué es esto que tú estás haciendo. Un arca, un bote. ¿Pero para qué? Si aquí, ¿en dónde lo vas a poner y qué es eso? ¿Qué significa eso? 120 años Noé estuvo haciendo el arca. Y cuando entonces él terminó, el Señor le dijo, entra al arca, que yo voy a cerrar la puerta. Hermanos, ¿ustedes creen que había oportunidad para que las personas se pudieran meter en el arca junto con Noé? Hasta en ese momento que el Señor le dice, ve y entra al arca. Sí, había oportunidad. ¿Cuándo se acabó la oportunidad? Cuando el Señor cerró la puerta. El Señor cerró la puerta. Y aquí dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ellos no sabían lo que era el llover, lo que era un aguacero, como uno dice acá. ¿Qué pasó? No entró en el arca y empezó a llover. Y a las personas quizás, oh, ¿qué es esto? Ah, pero es que me está cayendo agua del cielo, qué cosa rara. Cuando empiezan a ver que el agua le llega a los tobillos. Ya me estoy preocupando, no está parando. Le llega a la rodilla. Ya esto está un poco difícil. Le llega aquí a la cintura. Vamos a ir donde Noé. Vamos a ir donde Noé porque él estaba diciendo esto. Yo creo que se está cumpliendo. ¿Y qué pasó? No podían entrar. Ya la puerta estaba cerrada. Ya la oportunidad para salvarse se había ido. Así va a ser la venida del Señor. Así va a ser. Estamos viviendo en un mundo al cual dicen, esta gente, estos cristianos son unos sensacionalistas y hacen y deshacen. Llega el día que está diciendo el Señor, se lleva a su iglesia, como dice aquí, de que van a haber dos, y uno se va a ir y el otro se va a quedar. Y muchos pensarán, ay, pues qué bueno que se fueron toda esta gente que siempre estaban en contra de todo lo que uno quería hacer. Se fueron. Y hasta que venga el Señor. Cuando venga el Señor y todo ojo lo vea alrededor de la tierra completa, ahí van a decir, lo que me estaba diciendo fulanito era verdad. Pero ya ahí, ya es tarde. Ya es muy tarde. ¿Por qué? Porque ya la oportunidad cesó. Por eso es que el Señor dice que la oportunidad para tomar una decisión es ahora. Porque mañana nosotros no sabemos qué va a suceder. Y el Señor nos da oportunidad. Y Él dice,
pero el día y la hora nadie lo sabe, para que nadie se recueste y diga, pues, en el momento final, yo pongo una alarma media hora antes y ahí entonces decido qué es lo que voy a hacer. No, no funciona así. El Señor quiere que la gente vaya a sus pies, que nosotros lo busquemos a Él de corazón, que lo hagamos porque queremos estar con el Señor, no lo hagamos para salvar el pellejo de uno mismo. Que eso es lo que iba a hacer mucha gente, toda la humanidad, cuando ya entonces Noé entró del arca y el Señor la cerró. Es bien triste ver esto, pero es la realidad en el mundo en el cual nosotros vivimos, que es la misma realidad que Noé experimentó y que se ha visto a través de toda la historia, a través de toda la historia. Dios quiere entablar una comunión con nosotros, con su máxima creación, pero ¿qué pasa? Nosotros le damos las espaldas al Señor. Y dice que no fue que hasta que llegó el diluvio, ahí fue que entonces se dieron cuenta de que está fea la cosa. Y entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo y una de ellas será tomada y la otra será dejada. Eso va a ser un caos total, hermano. Cuando el Señor se lleve a su iglesia, ¿qué va a suceder? Van a desaparecer las personas. Imagínense, hermano, están en un avión y los dos pilotos son cristianos. Y llega el Señor, se los lleva. ¿Qué pasa con el avión? Se va a estrellar. No hay nadie quien vuele ese avión. Y a contrario de las películas, que las películas dicen, no, pues alguien de los pasajeros se mete en la cabina del piloto y empieza a volar. En el trabajo tienen un simulador sencillito. Tienen un simulador sencillito de el manubrio y los pedales. Y yo apenas puedo despegar un avión en el simulador. Un avión chiquitito de esos, todavía no han llegado a darle un unlock a los aviones grandes. Están todavía con los aviones de la Segunda Guerra Mundial, que son chiquitos, esos P Mustang, que son de 1 o 2 personas, que son chiquititos, y no puedo ni tan siquiera despegar ese avión. Imagínense mantener ese avión en el aire y luego aterrizarlo. Tremenda cosa. Pero hermano, esto es una especulación, pero para que ustedes vean, hermano, tengan un entendimiento de cuando el Señor se lleve a su iglesia, lo que va a haber aquí es un caos al principio, en lo que la gente vuelve y como que espérate, vamos a reagruparnos y acomodarle estas cosas. Lucy. Pero la venida del Señor, todo el mundo lo va a ver, ¿no? Sí, me estoy refiriendo cuando el Señor se lleve a su iglesia, el rapto. Porque el rapto va a suceder antes de la segunda venida. Que esto es lo que está refiriéndose aquí. Esta parte. Que dice, dos mujeres estarán moliendo un molino y una será tomada y la otra será dejada. Eso está refiriendo al rapto. El evento que estabas diciendo, que cuando el Señor venga, que todos lo va a ver, esa es la segunda venida, cuando Él venga ya aquí a reinar en esta tierra y todo el mundo lo va a ver, todas las naciones lo van a ver y ahí todo el mundo va a confesar que el Señor es Dios. Ese evento va a ser entonces el final de la tribulación, porque ahí entonces va a comenzar el milenio, los 1000 años del Señor establecer su reino aquí en la tierra. Y después de ahí, la batalla de Armagedón, y después de ahí, la eternidad con el Señor. No sé si llega a aclarar la duda. Sí, pero lo que se está refiriendo es que va a ser en un momento, o sea, en un momento inesperado, rápido. Uh-huh. Exacto. Exactamente. Tito, ¿iba a decir algo? Sí, lo que pasa es que los dos eventos, pues, de lo que está hablando el señor Mateo 24, es al
Ujú. haciendo las cosas mal, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la Escritura. Dice, el que es impío seguirá impíamente y el que es santo seguirá santamente. Como dice Apocalipsis. Pero ahí se refiere a todos los eventos. Amén. Amén. Hermanito, aquí un poquito más de información. Esta es cuando fuimos a 2019 allá a Animal Kingdom. Esto es Timón. ¿Cómo es que se llama él? Un meerkat. ¿Cómo es que se dice en español? Algo así, exacto. Pues ellos casi siempre tienen a unos cuantos. Ellos viven debajo de la tierra. Ellos tienen como unos tunelcitos debajo de la tierra y tienen como 3 o 4 o 5 alrededor donde ellos viven, que salen de la cuevita y están así, paraditos, bien derechitos, estirados así, mirando. Y cuando entonces ven un león o ven algo no muy bueno, empiezan a chillar y avisan a todo el mundo de que "Pues, aquí viene algo malo" y ¡fup! Se esconden. Pues hermano, de la misma forma que ese animalito está pendiente para ver cuándo se acecha el peligro, nosotros debemos estar pendientes en el mundo en que vivimos, ver las señales, entender las señales del Señor y saber que el tiempo del Señor se acerca, la venida del Señor se acerca. Y eso implica de que tenemos que ¿qué? Prepararnos. Tenemos que prepararnos para cuando el Señor llegue, nos encuentre haciendo las cosas que a Él le agradan. Amén, hermanito. Bueno, hermanito, hasta aquí nos ha traído el Señor. Esto es un poquito más de información que las hemos discutido. Y una parte también, hablar de esto y terminamos. El ladrón, cuando va a buscar una casa para robar, él busca una casa que esté habitada o que esté deshabitada. Que esté deshabitada porque viva gente ahí. Porque si está vacía, pues no hace nada. Que viva gente para que no haya nadie ahí en el momento para poder ¿qué? Coger y llevarse las cosas. De la misma, y él no avisa, él dice, mira, fulanito que tú vives en esta casa, prepárate que te voy a robar para tal fecha. Él no dice eso. Él llega desapercibido, en el momento menos esperado, ¿verdad? Así va a ser la venida del Señor. En el momento menos esperado. Por eso es que persistimos tanto en que el momento para hacer las cosas correctas empieza desde ahora. Para que cuando el Señor llegue, va a ser como un ladrón en la noche, que no avisa, no dice nada. Va a ser en el momento que menos uno espera, llegó el Señor. Que el Señor cuando llegue, que nos encuentre a nosotros haciendo las cosas que a Él le agradan. Amén. ¿Alguna duda o pregunta acerca del estudio? Tío. Solamente quería hacer un comentario referente a las preguntas que a veces formulamos respecto a los sucesos y el orden de los sucesos en lo que respecta a lo temporal. Una de las cosas que siempre exhortamos en esta congregación es que hagamos todas las preguntas que tengamos, ¿verdad? Nunca nos quedemos con dudas, porque precisamente para eso es que estamos para escudriñar la palabra y cada día estar más duchos en la palabra para precisamente saber qué es lo que debemos esperar y de esa misma manera poder ser de modelo para otras personas en lo que respecta a lo que es la vida recta, la vida santa, la vida piadosa y la vida que demanda Dios de parte de sus hijos. La pregunta formulada la hermana Lucy, que muy bien aclaraba nuestro pastor, es una que tal vez pudiera resaltar nuevamente y por eso es importante que repasemos los materiales. Hay unos materiales muy buenos en Apocalipsis que están posteados en la página de la iglesia y yo les recomendaría que fuéramos nuevamente sobre eso, ¿verdad? No necesariamente como congregación nuevamente, eventualmente lo haremos, pero en el estudio individual podemos hacer eso. En Primera Tesalonicenses también hay unos pasajes importantes, ¿verdad? Capítulo número 4, e ir sobre los pasajes paralelos en los evangelios, que el estudio que nos has traído en el día de hoy.
Con eso también, pues, una de las cosas que me parece que debemos subrayar, que fuera de nosotros pretender conocer los tiempos y las sazones de los tiempos, ¿verdad? Y querer saber todo, sería muy bueno saber con precisión todo lo que nos dice la palabra. Más importante es nosotros saber que nos estamos apegando a la palabra y que estamos yendo sobre lo que el Señor demanda de nosotros. Y una de las cosas que el Señor demanda de nosotros como sus hijos es que le seamos fieles a Él y seamos obedientes en la palabra. Si yo no pudiera saber la contestación exacta de qué sucedería primero, si la segunda venida o el arrebatamiento, para mí eso no sería tan importante como saber que realmente estoy con el Señor. Que lo fundamental dentro de la palabra para mí es yo saber si le pertenezco o no al Señor, si realmente soy de Él. Y todo lo demás, pues el Señor nos lo aclarará en el camino. Pero sí, subrayo la necesidad que hay de que cada uno de nosotros en nuestro estudio individual vayamos repasando los materiales y las preguntas que tenemos, ¿verdad? Si nos hemos quedado con dudas, insistir y buscar. Entonces nosotros como hermanos en la fe, ayudarnos a buscar esas contestaciones. Amén, exactamente. Amén. Pues hermanito, aquí no sé si la pueden ver. Aquí está Amy, está bien contenta. Lo que pasa es que lo que no se ve es que tenía un cantito de hilo de trimmer en la boca y se ve como si estuviera riéndose. Por eso es que a la vez así. Pues aquí está, mira, aquí está Benjamín, chiquitito. Pero ahí todavía estaba como aprendiendo a gatear. ¿No? ¿Ya él cogía? Pues. ¿Verdad? Pues aquí ven a la perrita de casa, la guardiana. Que ahora, tremenda guardiana. De guardiana no tiene nada. Más cobarde como ella sola. Pero es un amor. Lo único que ella se pone ñoñita con los nenes y se quiere ir al cuarto de ellos a dormir. Y el problema es que se acuesta en la cama con ellos y a las 5 de la mañana se levanta a limpiarse las patitas. Y entonces hay uno, especialmente este que está aquí, es Julio, que cuando él se despierta, ya no hay quien lo haga volverse a acostar. Y si él se despierta y ve que está el sol, que salió el sol, se acabó. Se despertó el sol, vamos a aprovechar porque el tiempo es corto ya. Ya el sol salió, es hora de jugar. A las 5 de la mañana. Está difícil. Espero que entre un poquito más en edad para que le dé más sueño. Y especialmente los sábados, que se levantan bien temprano. Pero anyway, son anécdotas aparte. El próximo estudio, hermano, continúa sirviendo fielmente. Y algo que sí quería dar como ejemplo es por lo menos, la experiencia que yo he tenido con los perritos es que ellos son bien fieles. Si tú les muestras amor y cariño, ellos son bien fieles a uno. Por ejemplo, Amy, para los que no saben, ella fue rescatada. Lorimar estaba en una actividad del trabajo y la encontraron a ella y dos hermanitos más. No se encontraba, la mamá estaba bebecita, tenía como 3 meses, como mucho. Pues entonces ella se la llevó para casa y estaba tan temerosa y desnutrida que ella me veía y me cogía miedo. Pero poquito a poco, pues el veterinario le dio como un gelcito rojo. Sabía frutas y yo no sé qué más. Y yo me lo ponía en el dedo y ella se acercaba y se lo comía. Y de ahí en adelante, ella es un amor con nosotros y con los nenes. Ella es bien leal, bien fiel. Yo quisiera, hermano, tener esa misma lealtad que esa perrita me muestra a mí y a Lorimar y a los nenes. De la misma forma, yo hacer con el Señor. Es un gran ejemplo. Hermano, uno lo ve, todos los que tienen mascotas, uno sabe, uno experiencia ese amor que ellos demuestran a nosotros. Y yo quisiera, hermano, ser como esa perrita hacia mí.
con el Señor. Esa lealtad, ese amor hacia Él. Bueno, Anito, vamos entonces, tienen como asignación leer el capítulo 24, versículos 42 al 51 para el próximo estudio. Y venga, si tienen alguna pregunta, alguna duda, para entonces poder contestarla. Ahora sí, hermano, ¿alguna duda, pregunta acerca del estudio? ¿Estamos bien? Pues vamos entonces a ponernos de pie para continuar el servicio en oración. Tenemos visitas. Ajá. Ah, qué bueno, Dios le bendiga. Bueno, hermanitos, vamos entonces a pedirle al pastor que nos dirija en oración para entonces así continuar con el servicio.